Vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? En el año 1725, un hombre que se llamaba John Newton, que había nacido en Londres, era un hombre cruel, comerciante de esclavos. En los tiempos actuales diríamos que es un maldito. Desde los 19 años traficó a miles de hombres, mujeres y niños africanos provenientes de la Sierra Leona. Los esclavos eran encadenados, carecían de alimento y a menudo sus cuerpos eran apilados. Algunas esclavas eran violadas hasta morir. Y Newton participaba en todo eso. Los esclavos que sobrevivían eran vendidos en subastas. En el año 1748, su barco fue azotado por una feroz tormenta y casi a punto de hundirse en el océano. Este hombre se acordó de su madre, que cuando el niño le enseñó a orar, a leer la palabra, y él clamó. En esa instancia, un hombre perverso, malo, clamó al Dios del cielo. Pidió misericordia, pidió que ese mar se calmara, que esa tormenta cesara. Señor, él clamó. En su libro de vida dice que él clamó: Señor, ten misericordia de todos nosotros. Fue esa noche terrible cuando John supo que existía un Dios misericordioso, porque el mar cesó. Escuchó el clamor y la súplica que él hizo. Y aunque era un hombre vil, pecador, Dios lo escuchó. En ese momento él sintió convicción de pecado, se arrepintió y conoció al Señor. Podríamos decir que este hombre fue conocido porque era perverso, porque fue un hombre malo, pero no. El legado que él dejó en Inglaterra fue importante. Él fue uno de los precursores de la ley en contra de la esclavitud. En el año 1807, el Parlamento terminó con la esclavitud y él fue uno de los precursores. Newton. Él no fue recordado por lo que era, él no fue recordado por lo que hacía. Y lo que están escuchando de fondo es uno de los himnos que él creó: Sublime Gracia. El texto dice, que está cantando ahí, dice: sublime gracia del Señor, que a mí un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Ya perdido, ya hoy veo. Era perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Amén. Aleluya. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Y me hará feliz. Y cuando en Sión, por siglos mil brillando, esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos salvos sabemos? Amén. Aleluya. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Así como ese hombre que escribió hermosos salmos, hermosos himnos, que se han cantado, por ejemplo, en las marchas de los soldados. Cuando cayó el muro de Berlín se escuchó su melodía. Cuando fue liberado Nelson Mandela se escuchó ese himno. Cuando fue Katrina, que destruyó gran parte de Estados Unidos, se escuchó ese himno para levantar a la gente. Sublime gracia del Señor. Esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Amén. Sí, Señor. Dios es bueno y fiel con nosotros. Aleluya. Gracias. Hoy día le quiero hablar, para poner un tema, un nombre al mensaje: Jesucristo es nuestro puerto seguro. En Él estamos en paz. Amén. En Él estamos confiados. En Él estamos protegidos. Él es nuestro puerto seguro. Usted puede buscar otras alternativas. Yo le digo, Él es mi puerto seguro. Vamos a recordar un pasaje bíblico que habla de Jesucristo cuando calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Podríamos tal vez pensar y analizar cómo era posible que Cristo estuviera durmiendo frente a tremenda tormenta. Porque era Dios. Y Él sabía el futuro. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, tranquilidad. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Vemos en esta historia a un Dios lleno de paz, a un Dios poderoso, a un Dios victorioso, a un Dios que escucha cuando clamamos a Él. Estos hombres fueron a Él: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Cristo inmediatamente se levantó y dijo al mar: cesa. Y la tormenta desapareció. Las olas que cubrían el bote desaparecieron, porque Dios apareció en el camino. Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que es y que será, el que siempre ha existido, está con nosotros. Amén. Él nunca nos ha desamparado. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Nunca te ha desamparado. Muchas gracias. Su mano me infundirá aliento. Amén. Él es mi refugio. Aleluya. Él es mi Señor. Gracias. Jesucristo nos conoce. Jesucristo sabe cómo somos. Como dije en la oración, Él sabe nuestra realidad. A Él no podemos engañarlo. No podemos inventarle cosas, porque Él nos conoce. Él sabe muchas veces de nuestras debilidades. Él sabe mucho de nuestras frustraciones, de nuestros fracasos. Él lo sabe. Él los conoce. Él los tiene muy en cuenta. Vamos a seguir en la palabra. Salmo 107 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego
y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Entonces claman a Jehová en su angustia. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá hemos clamado en nuestra angustia? Amén. Cuando ya no encontramos respuesta, clamamos: Señor, ayúdame. Yes, amén. ¿Y qué sucede? Él nos libra de nuestras aflicciones. Amén. Gracias, Señor. Cambia la tempestad en sosiego. Es decir, de la destrucción, de la desesperación, Él cambia por paz, por sosiego, por tranquilidad, por esperanza. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. En el versículo específicamente 30, yo busqué otras traducciones, porque me gusta buscar otras traducciones. Dice, por ejemplo, entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y los guió al puerto que anhelaban. Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sano y salvos. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Y la versión Reina Valera contemporánea dice esto: entonces se alegraron porque ellas se aquietaron, y Él los guía al puerto que desean. Y la versión que quiero decir dice: ante esa calma sonrieron felices porque Él los lleva a puerto seguro. Jesucristo es nuestro puerto seguro. Amén. Cuando viene la aflicción y la desesperación y la angustia, Él calma la tempestad. Aleluya. Y cuando Él calma la tempestad, podemos sonreír, podemos alegrarnos, nos vuelve la esperanza, porque Él nos lleva a puerto seguro. Estuve indagando en internet, me gusta investigar sobre los puertos. A Claudio le gusta la matemática. El puerto más grande del mundo está en la ciudad de Shanghái. Dice, en total, sus más de 35 millones de contenedores manejados al año. Casi 100.000 al día. Hacen que este puerto sea el auténtico rey de la logística en la región asiática y el mundo. Usted se puede imaginar 100.000 contenedores diarios. Un contenedor es donde caben muchas cosas. Un contenedor puede ser como de este porte, hasta arriba. 100.000 diarios. Muchos son pocos. Es una ciudad dentro de una ciudad. Ahora, ¿qué es lo que es la logística? Porque aquí hablamos de que es el rey de la logística. Es el lugar apropiado, en el momento preciso, en las condiciones adecuadas. Esto permite que las empresas cumplan con los requisitos de sus clientes. Es decir, son tan organizados en ese lugar para tener 100.000 en el día. Tienen un equipo extraordinario que trabaja con ellos. Una logística precisa. Porque si llega un barco donde está otro barco, no sirve. Todo estudiado, todo calculado, preciso, exacto. Eso es un puerto de excelencia, el más grande del mundo. Yo tengo un puerto que es más grande que ese. Un puerto que abastece a cada uno de nosotros. Amén. Un puerto que nunca para.
un puerto que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese puerto siempre puedo entrar. Siempre puedo entrar. Él no me dice, hoy día estamos bloqueados, hoy día hay pay. Él no me dice, oye, llegas tarde porque llegaron primero de ellos. Siempre que voy a Él, Él abre. Él abre su entrada a mí. Y puedo entrar a ese lugar, al puerto deseado, al puerto anhelado, al puerto donde descanso, que es Cristo. Yo descanso en Él. Descanso en sus promesas. Descanso en su fidelidad. Descanso en su amor. Usted puede descansar en Él. Usted puede descansar en Él. Vamos a desglosar esta historia. Es la historia de Pablo, el apóstol Pablo, este hombre extraordinario. Vemos en este capítulo 27 que él está preso. En el capítulo 25, 26, 25, 24 para atrás, sobre todo el 26, si ustedes lo pueden leer en su casa, él explica, él informa cuando estaba preso por qué ahora es cristiano. ¿Por qué se hizo cristiano? ¿Cómo le apareció al Señor en el camino? ¿Cómo transformó su vida de perseguidor? Ahora él es perseguido. ¿Cómo cambió el destino de su vida a Cristo cuando apareció en Damasco? Él lo relata. Y él estando preso, fue enviado a Roma para ser juzgado por el César. Vemos la palabra. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo dije, ¿qué es ese nombre? Porque yo he escuchado ahora lo que hay ahora. Que hay todo esto que han destruido y han devastado ciudades. Y busqué información y no encontré. Significa un viento del sureste demasiado fuerte. Ese viento levantaba las olas. Ese viento producía que los barcos se volcaran. Estando así en esa situación, queremos que nos veamos, nos centremos en esa situación. Pablo preso, él iba en un barco junto a centuriones, junto a soldados, eran aproximadamente más de 200 personas que iban en ese lugar, en un barco, y empezó el mar a sacudirlos. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, la cosa se veía fea. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfinge. El esfinge era el bote donde se subían los que querían salvarse. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es decir, ya poco nos va a durar esto. Pero siendo combatidos con una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos alojaban los aparejos de la nave. Varios días en alta mar, en esa tremenda dificultad, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está escribiendo entre paréntesis eso? ¿Quién está escribiendo? A ver, los teólogos. Lucas. ¿Por qué está escribiendo Lucas? Porque era compañero de Pablo, y el que escribió el libro de Lucas era Lucas. Y él habla, ¿quién es ahí? Habla incluyéndose como la tercera persona, ¿ya?
Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lo está escribiendo Lucas, no lo está escribiendo Pepito. Lo está escribiendo un hombre que vio las maravillas, que supo del Dios Todopoderoso, del Señor de señores resucitado. Él dijo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, hasta hoy día llegamos. Mejor me arrepiento de irme al cielo. Habíamos perdido toda la esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿A tener qué? Buen ánimo. ¿Qué dice el texto anterior? Aquí vamos a morir. Lucas lo escribió. Hasta aquí nomás llegamos. Y inmediatamente se levanta Pablo y dice, tened buen ánimo. Va de 200 personas dentro de la barca. Yo no sé cuánto habrán respondido amén. No sé, pero yo pienso que muy pocos. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Sí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que vayan contigo. Estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre consecuente, un hombre que ama y escucha la voz de Dios. El Espíritu le habló a través de un ángel. Le dice, no temas. Amén. Este barco se va a destruir, pero ninguno de los que están contigo van a perecer. Porque yo te di una misión, yo te di un objetivo, que tienes que ir donde sea. Te lo dije y lo voy a cumplir. ¿Cuánto Dios a usted le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí? Y lo que Dios ha dicho lo cumple. Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Lo que ha dicho de ti, lo va a cumplir. Dios quiere tu restauración. Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bendición. Dios anhela que tú lo busques. Dios anhela que estés con Él. Dios anhela verte restaurado, verte restituido. ¿Sigamos? Bueno. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Oh mujeres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Tenga ánimo, confíe, espere en su Dios, en mi Dios, porque Dios ha dicho y yo confío en Él. Yo espero en Él. Usted espere en Él. Confíe en Él. Él es su puerto seguro. Amén. Podrán venir olas, podrán venir tormentas. Confíe. Él es su puerto seguro. En Él podemos descansar. En Él podemos descansar. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Sigamos, avancemos.
Sigamos. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al margen del barco pequeño, del botecito, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Otros días, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué manera de infundir fe y ánimo a esos hombres y mujeres. Jesucristo es el Señor. Pablo estaba infundiendo a ellos esperanza. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, y en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. No lo sé. ¿En qué terminó esta historia? ¿Qué cree usted? ¿Murieron? No. ¿Murió Lucas? ¿Pablo? ¿Los centuriones? ¿Los soldados? ¿Los pasajeros? Nadie murió. Y se cumplió lo que Pablo dijo, a través de lo que le dijo el ángel. Ninguno pereció. El barco sí se perdió, pero ninguno de los que estaban ahí perecieron. ¿Por qué ninguno pereció? Porque Dios le dijo a Pablo. Y si Dios lo dijo, lo cumple. Él tenía un propósito, y ese propósito fue a predicar la palabra. Nuestro Señor, nuestro Jesús, Él desea bendición para cada uno de nosotros. Muchas veces cada uno que estamos acá pasamos por situaciones difíciles, situaciones angustiosas que nos hacen retroceder, que nos hacen menguar, que nos hace confundirnos. Salmo 107 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se aperciban sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con sus hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13 me representa muchas veces. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo habría desmayado si no creyera que Él está conmigo. Si no confiara y esperara en sus promesas. Espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Él es mi refugio, Así es. en el descanso. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cañado me infundirán aliento. Aleluya. Mi Dios extraordinario. Así es. Su palabra me conforta. Su palabra me da esperanza. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 6, es una verdad. Es una verdad. Cuando hablamos de barco, cuando hablamos de muelle, un barco pequeño, más bien un barco relativamente grande, muy grande, usa un ancla. Un ancla está unida a una cadena normalmente y llega al piso, al suelo, bajo el mar o bajo el río y detiene el barco. El ancla funciona con cadena atada al barco. Esa ancla da seguridad a los que están dentro del barco. Cuando llegan al puerto seguro, llega el barco y echa su ancla y se queda firme en el lugar donde tiene que estar mientras se desocupan los otros barcos y él puede entrar. Cuando tiene algún desperfecto en el mar, el ancla lo protege para que no se vaya a la deriva. El ancla es fundamental. El ancla funciona, como le dije, con una cadena. ¿Usted se imagina un ancla sin cadena? ¿Cómo funcionaría? ¿Que si tiene el ancla no sirve de nada. ¿No? Porque no se puede tomar del barco. Tampoco sirve la cadena sin el ancla. Usted no sabe nada con tirar la cadena si no hay ancla con que sujetarse. Cristo en la palabra es el que nos lleva, el que nos calma y nos pone en sosiego. Aunque esté la tempestad, el ancla junto a la cadena nos sostiene. Y en este pasaje de Hebreos podemos entender y graficar lo que estoy tratando de explicar, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo está hablando? Del lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Usted puede entender de que el lugar santísimo, Jesucristo entró a ese lugar y Él es el ancla que nos permite a nosotros entrar a ese lugar. No hay otra forma que tú puedas entrar al lugar santísimo si no es a través de Cristo. Tú no puedes entrar por tus buenas obras, no puedes entrar por tu dinero, no puedes entrar porque eres simpático. La única forma de entrar al lugar santísimo es Cristo a través del ancla, porque Él entró a ese lugar, nosotros podemos entrar. ¿Cómo entramos a ese lugar? A través de la sangre. Esa sangre preciosa. Esa sangre que nos libertó. Tú entras al lugar santísimo. Tú entras a ese puerto seguro. Tú penetras ese lugar y estás en paz, estás en esperanza, estás en tranquilidad. Ese puerto seguro es Cristo. Él es el ancla que nos llevó a ese puerto. No hay otra forma, no la hay, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Aquí está mi ancla, aquí está. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró primero a ese lugar y yo hoy día puedo entrar.
Amén. Y tú puedes entrar. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar y oportuno socorro. Aleluya. Tú puedes entrar al lugar santísimo a través de Cristo. Eres mi puerto seguro, Amén. seguro, seguro. Yo estoy seguro. Usted está pasando dificultad, yo también, pero Él es mi esperanza. Amén. Yo en Él puedo descansar, aunque la tormenta sea muy brava, sea terrible, puedo descansar en Él Aleluya. y confiar en Él. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. ¿Cuántos quieren ir al puerto deseado? A su puerto deseado. Cristo es mi puerto deseado. Yo lo deseo. Aleluya. Deseo estar con Él. Deseo estar en su presencia. Deseo estar con Él. Los invito a ponerse de pie.